Compañeros, buenas noches, ¿cómo están? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Jonathan. Profe, bien, que Profe, buenas noches. Buenas Profe, noches, Michael, Carlos, buenas noches. Diego también, profe. Diego también anda por ahí, Andrés también está por ahí ya conectado. Ya estamos casi todos, muchachos. Bueno, ¿cómo va todo, compañeros? ¿Bien? ¿Cómo van sus trabajos? ¿Qué tal esta semana? Todo bien, profe. Todavía aquí encerrado trabajando desde la casa. Todavía seguimos, continuamos con este conteo de días. Así estamos aquí también encerrados, pero afortunadamente con el trabajo, muchachos. No, ahí preocupa, profe, que por ahí andan diciendo, yo no sé, que las clases virtuales hasta diciembre, uy, no, no me haga eso. O que han dicho en la U. Hasta el momento no tengo información o alguna confirmación como tal. Si nos solicitaron ya pues como todo el tema de la validación de la continuidad para el próximo semestre, pero no hemos recibido ningún comunicado por parte de la universidad, de la coordinación académica, de rectoría, nada. No hemos recibido ningún comunicado en cuanto a cómo vaya a ser la modalidad para el próximo semestre. No nos han dicho absolutamente nada. Seguramente dependerá de lo que pase de aquí a fin de mes, estimaría yo, pero pues hasta el momento no nos han dicho absolutamente nada. No hay confirmación ni de que va a ser de forma virtual ni que va a ser presencial. Absolutamente nada nos han dicho, muchachos. Hay que esperar, como les digo, supongo yo, finalizando este mes o finalizando esta nueva extensión del aislamiento, a ver si de pronto tenemos algo diferente, pero no nos han dicho nada, muchachos. Mal haría yo en decirles que hay alguna información, porque no nos han dicho nada. profe, buenas noches para Oscar, usted ¿cómo y para estás? todos los compañeros. Bien, profe, no, pues mira que eso también tenía yo la duda. Sí, Yo tengo una prima que trabaja en una universidad acá de Pereira y ella me dice que posiblemente a partir de julio van a seguir con tutoría virtual, sí, porque pues hay que esperar a ver que se plane la curva. Igual, gracias a Dios, en Risaralda desde el sábado no hay no nuevos han casos. vuelto Ujú, a ver, no ha vuelto a haber novedades. Se ha recuperado mucha gente, se recuperó uno de los doctores de la clínica Los Rosales. ujú. Entonces hay que esperar, pero lo más seguro, profe, lo más seguro es que yo creo que hay la posibilidad de que sigamos hasta noviembre o diciembre con clases virtuales. Sí, puede ser. O sea, están las dos posibilidades, muchachos. Realmente la universidad no ha dicho nada, no, pues tampoco tenemos una información directa de Ministerio de Educación que haya dicho que se continúa, ¿no? La orden es, mientras esté la emergencia sanitaria, así se debe continuar. Y la emergencia sanitaria en este momento está hasta el 30 de mayo. Esperemos a ver qué más condiciones salen de aquí en adelante, pero pues el panorama, a pesar de que en la región no ha habido nuevos contagios como nos cuenta Oscar, pues ustedes han visto las cifras de los últimos días. Ustedes ya las han visto, hoy incluso estuvimos sobre 600 nuevos casos, entonces el tema sigue complicando. Pero bueno, esperemos a ver qué novedades hay. Vamos a validar el tema de la asistencia por acá, muchachos, de una vez, ya lo estaba adelantando. Tenemos a Michael, ahí está conectado. Daniel Felipe todavía no nos acompaña en conexión. Leison tampoco. De pronto, Oscar, si tienes por ahí comunicación con Leison, él siempre se conecta un poquito tarde. A ver que nos confirme. Sí, profe, ya Eh, le escribo. Listo, gracias.
¿qué tenemos por acá? No nos dicen nada. Diego Andrés, ahí estamos con Diego Andrés también. Jonathan ya estaba en conexión hace rato. Carlos Andrés también está ahí en conexión. Alejandro Antonio, por ahí lo estaba viendo en conexión y como que se le cayó la conexión a Alejandro Restrepo. Esperemos a ver si vuelve y se conecta. Oscar Alejandro ahí está en conexión y Andrés Felipe también está en conexión. Andrés Felipe, ¿pudiste revisar lo del otro dispositivo que tienes por ahí conectado? Profe, mira que yo sí revisé y yo cerré la sesión en el celular y sigue ahí conectado. Y nos aparece aquí. Listo, bueno. Desde que no haya interferencia no hay ningún problema. Desde que no sea un hacker por ahí tratando de robarnos información, no hay problema. Listo, muchachos. Vamos entonces a dejar este tema de la asistencia aquí abierto otro rato para ver si el resto de compañeros se conecta, y también el caso de Alejandro Restrepo, que estaba ahora en conexión y parecer se le cayó la conexión. Profe, ahí le escribí a Leison, no me contesta, yo me imagino que debe estar manejando o algo. Por lo que Listo, sí. igual está lloviendo, entonces no sé si de pronto. Voy a esperar un Esperemos. momentico y ya vuelvo, compañero. Dale, no hay problema. Esperemos a ver si él siempre se demora un poquito en conectarse. Esperemos que nos reporte. Por ahí ya está nuevamente Alejandro en conexión. ¿Nos confirmas, Alejandro, porfa? ¿Está todo ok? Sí, profe, sino que se está cayendo por acá la red. Dale, listo. Listo, ojalá no tengas más inconvenientes ahí con la conexión. Nos queda solamente pendiente Daniel y Leison. Esperemos a ver si nos pueden acompañar entonces en un rato. Por el momento, muchachos, entonces vamos a dar continuidad aquí a nuestra sesión. Primero preguntándoles cómo les terminó de ir con el taller. Vi que el día de hoy finalizaron algunos compañeros que tenían ahí pendiente el taller. Vi que lo finalizaron acorde pues a los tiempos que teníamos pendientes este taller. ¿Alguna duda, inquietud con respecto al taller, muchachos? ¿Todo bien? Ya esperar la calificación que estimo hacerla pues en el transcurso de esta semana. Pero tuvieron alguna inquietud adicional, no recibí pues ninguna consulta como tal del taller. Profe, yo pues en mi posición, yo la verdad no alcancé a hacer el taller, profe, entonces no sabría decir pues cómo participar en cuanto a mi opinión en cuanto a las preguntas pues que estaban planteadas en el taller, profe. Ok, Michael, bueno, ya validaremos el tema tuyo a ver qué fue lo que pasó con el desarrollo del taller. Bueno, listo. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna observación adicional? Ok, entonces vamos a dar paso. Profe, Señor. sí, mire, ahí de pronto usted tocó uno de los puntos que más importantes pues, que vimos en las dos tutorías anteriores, donde hablaban de los progresos que han tenido algunos puertos a nivel mundial. Yo estuve mirando. ¿Me escucha? Ahí, sí, señor. No, ahí Ahí- habíamos, vi un punto donde nosotros habíamos tocado el tema en dos tutorías anteriores y hablábamos pues de las navieras de los puertos que había algunos que estaban progresando. Sí. Y yo vi uno pues muy interesante al ver que extendieron el puerto donde ellos podían dar más ingresos
a los buques, que eran los transportadores de los contenedores. Y también de pronto en ese aspecto de la ampliación de los puertos también tiene que ver el TLC, porque se sabe que hay un acuerdo con un país, entonces ingresa, sale mercancía y ingresa mercancía. Entonces eso sería también un punto muy bueno para los puertos de Colombia, para la ampliación, ya que hay que aprovechar esos tratados de libre comercio que hay con otros países y esperar que de pronto el gobierno extienda con otros países para poder que los puertos también tengan este tipo de operaciones, para que puedan ampliar los puertos y obviamente así pueda estar entrando y saliendo la mercancía sin ningún contratiempo. Correcto. Uno de los puntos fundamentales que han llevado a que no solamente Colombia, sino los países que integran los acuerdos comerciales, los diferentes acuerdos comerciales que tenemos en este momento en el mundo, eh, eso ha sido uno de los factores importantes para que ese desarrollo en los puertos se presente y más que por un tema de inversión, por un tema de necesidad, es necesario que haya una ampliación, una modernización, una implementación de tecnología en esos puertos, sobre todo en los países que hacen parte de tratados, porque precisamente eso es uno de los objetivos de tener amplias relaciones comerciales con varios países y poder ofrecer una competitividad logística en ese punto y una competitividad empresarial también en ese punto y una competitividad obviamente como país. Entonces, en ese sentido, los tratados de libre comercio, sobre todo y para traer el caso colombiano, en los últimos 10 15 años ha habido una gran proliferación de acuerdos comerciales y acuerdos comerciales pues que ya han entrado en vigencia. Entonces, eso también ha sido un coadyuvante a que esos puertos tengan un buen desarrollo y hayan presentado pues las cifras y los movimientos que ya hemos analizado y que ya hemos hablado también bastante en las otras sesiones. ¿Alguna observación adicional, muchachos? Bueno, entonces vamos aquí a comenzar con nuestros temas de hoy. Tenemos presupuestado para hoy entonces tocar todo lo relacionado con las zonas portuarias en Colombia o las zonas portuarias de Colombia. Ya hemos contextualizado bastante todo lo que son las zonas portuarias de Colombia. Vamos a comenzar entonces a enfocarnos un poco más en las características como tal de esas zonas portuarias. Y en el transcurso de la sesión, una vez establezcamos unos pequeños datos de las zonas portuarias, vamos a realizar una breve lectura o una breve visualización de un informe que les traigo aquí vigente, actual, donde nos entregan la información de los últimos 3 años en cuanto a movimiento portuario en Colombia. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver el documento, de todas maneras aquí lo vamos a compartir. Igual lo subí apenas hasta el día de hoy que pude recibirlo y me pareció importante compartirlo con ustedes. Entonces vamos a sacar unos minutos para ver ese documento que está bien interesante. Es muy corto, son como cuatro slides, 4 diapositivas o 4 hojas que tenemos en ese PDF para poder de pronto tener también una visual de lo que viene pasando con los puertos colombianos y unas cifras interesantes que nos trae ese pequeño informe en cuanto al movimiento. Habíamos quedado por acá, muchachos. Me confirman si estamos ok. Habíamos quedado en esta unidad 2 y vamos a comenzar a hablar de las zonas portuarias de Colombia. Hacer un pequeño cuadro o desarrollar en este pequeño cuadro de pronto lo que ya hemos hablado y comenzar a trabajar cada una de esas zonas portuarias, los puertos en ellas y las características fundamentales de los mismos. Hemos quedado por aquí, ¿no es cierto, muchachos?
Sí, profe, por ahí estábamos la clase pasada. Listo. Ok, muchachos. Bueno, vamos entonces a trabajar sobre este pequeño cuadro. Aquí nos dice que Colombia, y ya lo hemos discutido, ya lo hemos hablado, tiene entonces un beneficio o una ventaja natural y competitiva además, sobre otros países, y es la posibilidad de tener el acceso a los dos océanos con los que contamos actualmente, o los dos más grandes océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico, con el ánimo entonces de explotar esa ventaja en la parte de las zonas portuarias marítimas. Y también tiene entonces cierta cantidad de transportes adicionales como el aéreo y el terrestre de pronto un poco más limitado, el aéreo también con un importante movimiento desde esas zonas portuarias, algunos aeropuertos muy importantes y con un movimiento de carga bien interesante. Tenemos entonces que las zonas portuarias marítimas, ya esto es como un pequeño resumen de todo lo que hablamos en las sesiones anteriores. Zonas portuarias marítimas, zonas portuarias aéreas y zonas portuarias terrestres. Que las marítimas están entonces catalogadas en las que se encuentran sobre el Océano Atlántico y las que encontramos sobre el Océano Pacífico. Actualmente con un mayor desarrollo y una mayor cantidad sobre el Océano Atlántico. Ya vamos a comenzar a desarrollar cada una de esas. Y también pues con una participación importante sobre el Océano Pacífico, pero en una menor cantidad. Tenemos en cuanto a las zonas portuarias aéreas 13 aeropuertos internacionales. El más consolidado de ellos pues ya todos lo conocemos, Aeropuerto Internacional El Dorado, con la mayor movilización de carga a través de la vía aérea. Encontramos también aeropuertos como Río Negro, como Alfonso Bonilla Aragón, como el Ernesto Cortizos, bueno, cantidad de otros aeropuertos que también mueven una cantidad de carga considerable, pero que definitivamente pues no se acercan todavía a lo que es el desarrollo en movimiento de carga por parte del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Obviamente es un centro de consolidación de carga muy grande, también por las mismas rutas que se encuentran estipuladas en el país en cuanto al movimiento de aeronaves. Es un centro de consolidación bien interesante en la parte de mercancías y por eso la gran cantidad de toneladas que se mueven desde allí. Y las zonas portuarias terrestres, pues ya también conocidas, las más utilizadas, frontera en Ipiales y la frontera en Cúcuta, ambos con conexión directa pues con nuestros países vecinos o con los países pues que más tenemos relación comercial de forma más cercana, en este caso pues sobre todo en la parte de Ecuador. Venezuela un poco disminuido desde el régimen chavista, pero aún con muy buenas relaciones comerciales y también con una muy buena cantidad de movimiento, no solamente de mercancías, sino también de personas. Ustedes ya saben pues esa situación también que tenemos, esa realidad que tenemos en cuanto a la movilización de personas que también tienen que pasar por estas zonas portuarias y que es de importante control. Esto es como un pequeño resumen de lo que ya hemos hablado y de lo que ya hemos discutido en las sesiones anteriores. Aquí entonces vamos a comenzar a identificar un poco más esas principales zonas, tenerlas claras y más adelante vamos a ir viendo las características de esas zonas. Por aquí el módulo entonces nos trae una pequeña gráfica, más adelante nos la va a desmenuzar un poco más con respecto a esa ubicación de las zonas portuarias. Por aquí en la zona del Mar Caribe y obviamente Océano Atlántico tenemos pues una gran cantidad de puertos, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Ciénaga, varios puertos interesantes e incluso aeropuertos también como los mismos Santa Marta, Barranquilla y Cartagena con una muy buena cantidad de movilización de mercancías. Sobre todo el de Barranquilla tiene muy buena movilización de mercancías por su zona industrial obviamente. Aquí por el Océano Pacífico los conocidos, el tema de Buenaventura, no vamos más allá de eso, es Buenaventura el que mueve realmente toda la mercancía por el lado del Pacífico.
Aeropuertos entonces importantes, Río Negro, Bogotá con El Dorado, por allá Cúcuta un poco de movilización, Bucaramanga también un poco de movilización que tiene algo de industria cercana. En el caso de nuestra región eje cafetero, realmente la movilización de mercancía desde los aeropuertos que tenemos aquí, pues ya también lo hemos discutido, es muy poca y sin mucha proyección de pronto a que eso vaya a cambiar. Cali también tiene una buena movilización de mercancías, sobre todo por la cercanía que tiene con las dos zonas francas importantes de esa región. Sin embargo, debería ser un aeropuerto con mucho más movimiento de mercancías, porque además puede o tiene la oportunidad de recibir mercancías de la zona del eje cafetero, incluso de Ibagué y demás, pero el tema del desarrollo como tal de movimiento de carga en Cali no ha sido el esperado por los empresarios para poder mover sus mercancías por allá. Además de que tiene un tema de seguridad también que sigue siendo uno de los factores que de pronto no ayuden mucho para el desarrollo del movimiento de mercancías, y es que la zona del valle, norte del valle, Valle del Cauca y demás, ustedes saben que siempre ha sido una zona delicada con el tema de contaminación de mercancías, entonces por eso también los empresarios no apuntan mucho hacia la salida de mercancía aérea en esa zona. Eso es ya lo que conocemos, ¿no es cierto? No creo que haya nada diferente ahí a lo que ustedes desde el punto de vista logístico han conocido en cuanto a las zonas portuarias, tanto aéreas como marítimas y terrestres. Por aquí entonces les decía que nos van desmenuzando un poco más la información. El mismo módulo nos va desmenuzando un poco más la información. Perdón. Por aquí ya nos va entregando entonces un poco de información más detallada sobre esos mismos puertos que tenemos por allá en la zona Caribe o en la zona norte del país, en la zona Pacífico, Buenaventura, y ya nos regalan por aquí información, por ejemplo, del puerto marítimo de Tumaco, que es muy poco utilizado, muy poco conocido incluso, pero tenemos un puerto allá en Tumaco que mueve mercancías, algún tipo de mercancías, ya miraremos más adelante. Las zonas terrestres aquí enmarcadas con estos triángulos amarillos, zonas portuarias terrestres, Rumichaca en Nariño, ese es el más conocido, el puente, el cruce internacional de Rumichaca, el paso fronterizo, también tenemos ahí un paso fronterizo en Putumayo, pero es muy poco utilizado a comparación del que se tiene en Nariño o en Ipiales. Tenemos por acá el paso fronterizo en Cúcuta, que es muy utilizado. Otro de los más utilizados también es Paraguachón, allá en La Guajira, muy utilizado tanto para el traspaso de mercancías como de personas. Por allá en Arauca tenemos otro paso fronterizo, muy poco utilizado, pero también tiene sus movimientos. Más hacia el oriente entonces encontramos un puerto fluvial en Puerto Carreño, tiene paso de mercancías vía fluvial hacia Venezuela, pero también es muy poco utilizado. Utilizan más la vía terrestre incluso para el paso hacia Venezuela, tanto de personas como de mercancías, pero también hay una posibilidad de un puerto fluvial, puerto vía ríos en Puerto Carreño. Y los aeropuertos que ya nombrábamos entonces, aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena, el Ernesto Cortizos de Barranquilla con movimiento interesante, Palo Negro en Bucaramanga, El Dorado, ya lo habíamos hablado, José María Córdoba en Río Negro, el aeropuerto Matecaña, pues aquí no lo incluyen, pero como les he venido diciendo, realmente la movilización de mercancías es muy poca, es mínima, y el Alfonso Bonilla Garagón en Cali. Por aquí nos reflejan también la información de San Andrés. San Andrés pues con un movimiento también considerable, digamos que para su operación, pero no determinante en lo que es la logística colombiana. Realmente, tanto de forma aérea como marítima. Aéreo, en el tema de pasajeros, movimiento full total, ustedes pues eso ya es conocido por todos, pero en el tema de mercancías muy poco.
¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? No creo que haya mayor inquietud. Ah, bueno, me saltaba por aquí también un puerto fluvial en Leticia para el paso vía río hacia el sur del país, hacia el sur del continente, teniendo ahí un enlace directo o frontera directa con Brasil. ¿Alguna inquietud adicional hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? No creo que haya nada nuevo de lo que ya conocemos. Ok, me dicen por aquí que ninguna hasta el momento. Bueno, vamos entonces dándole continuidad a nuestra información. Ya vamos a hablar un poco más de cifras y de características. Listo, Oscar, no, esperemos que se pueda conectar más tarde, o si no, pues tanto Leison como Daniel tienen la posibilidad de ver el video en el canal institucional. Aquí vuelven y nos toca, ya comenzamos a enfocarnos hacia las zonas portuarias marítimas y a ver esas características de esas zonas portuarias. Aquí el módulo nos entrega nuevamente la información ya un poco más detallada, donde nos dice pues que en Providencia tenemos zonas portuarias marítimas, en San Andrés también, para carga general y pasajeros. Puerto Bolívar, por acá en La Guajira, que es solamente de carbón. Santa Marta, hidrocarburos, carbón, carga. Aquí tenemos esta información, la vamos a dejar ahí solamente como información, porque ya la vamos a detallar a cada una de ellas. Aquí en este punto, antes de comenzar entonces a hablar del puerto de Cartagena y de los demás puertos, y para no dejar pasar por alto esta información que nos trae aquí, que nos dice los puertos colombianos con buen viento y buena mar, es una información que está un poco desactualizada versus lo que nos entrega el puerto y lo que es la actualidad. Entonces aquí sí vamos a entrar a mirar este pequeño documento que yo les traigo. Lo recibí de la Supertransporte y la idea de compartírselos es para que ustedes tengan bien claro, y ahí les va a quedar en plataforma, hacia dónde está trabajando la Supertransporte con el tema del sistema portuario en Colombia. Y aquí sí está enfocado directamente en todo lo que es la parte marítima. Estamos viendo ahí el documento, muchachos. Sí, profe. Sí, señor. Listo, bueno. Entonces la Supertransporte entregó este documento con corte a abril del presente año, para informarnos qué estaba pasando en todo el tema del movimiento portuario, cuál era el enfoque de la Supertransporte a partir del año pasado, incluso a partir del año pasado, con respecto a la vigilancia y el control en el tema del movimiento operativo de los puertos. Más allá del tema del movimiento operativo, también en el tema de tarifas de los puertos. Aquí entonces la Supertransporte nos reconfirma lo que ya habíamos visto en las sesiones anteriores con respecto a los servicios que se tienen en esas zonas portuarias y que los operadores portuarios, digamos que están enfocados hacia el desarrollo de estos servicios. Ya habíamos hablado de alguno de ellos o de algunos de ellos: el practicaje, el remolque, las ayudas a la navegación, que son todas esas operaciones adicionales para que la motonave pueda llegar en correcta forma al muelle, el muellaje, que incluye el amarre, el desamarre, el fondeo, todo lo que ya hablamos y que el módulo muy puntualmente nos entregó. Ya una vez entonces, recuerden que tenemos operación agua, operación mar, operación tierra, que es la que tenemos aquí, donde comienza a desarrollarse todas las operaciones logísticas directamente involucradas con la carga. Entonces tenemos que los servicios portuarios incluyen el uso de sus instalaciones, obviamente, de sus espacios, tanto de almacenaje como de estiva, desestiva, las transferencias de mercancía, del buque al patio, del patio al buque, los transportes internos de forma terrestre cuando así lo ameritan, las movilizaciones adicionales, los servicios en el tema de inspecciones y demás, el cargue y descargue de los
camiones, de los trenes, de las motonaves o de las pequeñas motonaves que llegan vía fluvial. Todos esos servicios los está controlando la Supertransporte y está vigilando que efectivamente se presten unos servicios de calidad y con unos precios obviamente también digamos que acordes a lo que es ese servicio. Eh, Otros servicios adicionales como tema de seguridad, servicios administrativos de pronto que ofrecen los puertos a los clientes, manejo de documentación, recepción de documentación, entrega de documentación, en fin, son servicios adicionales que están ahí incluidos en lo que es el control o el posible control que venga haciendo la Supertransporte. Servicios adicionales como planeación y control de carga para el tema de distribución, por ejemplo, que ya hemos hablado que es uno de los plus que tienen algunos puertos. Llenado y vaciado de contenedores, eso también lo hacen dentro de los puertos. Lo que les decía, el manejo de documentación, la recepción y el lastre de basuras. Eso es algo bien importante que de pronto en los puertos no es muy usual que se hable de ese tipo de operaciones, pero hay ocasiones donde en el vaciado y llenado de contenedores, por ejemplo, se genera mucho desperdicio. No desperdicio del producto como tal, pero sí de pronto de otros materiales que vengan dentro de los contenedores, como cartón adicional para protección, en fin, eso a veces se convierte en desperdicio dentro de los puertos y ellos tienen que darle pues una buena recepción y un buen destino final a esos desperdicios o a esa basura como tal. Eh, Servicios adicionales como reparación y limpieza de contenedores, eso lo hacen también dentro de los puertos. Hay posibilidad de hacerlo por fuera de los puertos, en los patios de contenedores que también hablábamos la sesión anterior, pero generalmente lo hacen de una vez en los puertos, aprovechando los servicios que tienen los operadores portuarios. Inspecciones, servicios públicos, vigilancia, en fin, toda la opción o toda la operación adicional que se pueda encontrar en los puertos basados en este documento. La Supertransporte entonces está haciendo todo el tema de control y vigilancia de esos puertos, de esas zonas portuarias. Aquí nos entregan la normatividad vigente que está utilizando la Supertransporte para poder controlar lo que está pasando en esas zonas portuarias. El decreto 2409-2018 entonces lo que hizo fue una modificación o entregaron una modificación de toda la estructura de esa Supertransporte y la llevó entonces a que se enfocara más en el tema de vigilancia, inspección y control de esas zonas portuarias y más allá de las zonas portuarias también de la prestación del servicio de transporte. Por eso se han presentado algunos cambios en el tema de el enfoque del transporte y del servicio de transporte como tal de carga en Colombia, y la Supertransporte pues ha estado ahí bien involucrada. Pero para nuestro caso, en el caso de las zonas portuarias, están trabajando bastante. El año pasado se presentaron ya incluso algunas inspecciones iniciales, además de eso, de las inspecciones, generando unos informes bien interesantes de lo que es el desarrollo en los puertos y de qué estaba pasando en algunos puertos donde se evidenciaron unos cobros excesivos, por ejemplo, en algunos servicios a algunos clientes, incluso a clientes seleccionados se les cobraba menos y a otros clientes se les cobraba más, cuando la tarifa debe de ser estándar para todos los usuarios. De pronto sí se pueden llegar a algunas negociaciones por tema de volúmenes, economía de escala y demás, pero eso debe quedar debidamente documentado, debe existir un contrato y todo para que soporte el por qué se cobra a unos menos y a otros más. Pero en inspección que hizo la Supertransporte el año pasado a algunos puertos, sobre todo en el norte del país, no encontraron ninguna evidencia de eso y pues obviamente eso genera algunos informes negativos y unas verificaciones posteriores a esas visitas que se hicieron o a esos controles. Otra información importante que nos entrega este documento, muchachos, es que nos dejan o nos evidencian la cantidad de concesiones otorgadas incluso por zona portuaria actualmente. Y vemos que hay una muy buena cantidad, sobre todo en el norte del país. Miren las cifras, por ejemplo, de Cartagena y de Barranquilla, donde la cantidad de concesiones superan entre esas dos
las 56 o llegan a 56 concesiones, 55 concesiones. ¿Sí? Una muy buena cantidad, más de la mitad del total de las concesiones otorgadas. 101 concesiones otorgadas y 55 corresponden a Cartagena y Barranquilla. Ahí se evidencia entonces hacia dónde está apuntando el desarrollo del movimiento de mercancías en el país. Y si ustedes quieren de pronto tener algo más de claridad, miren por ejemplo el mapa, que tenemos, regálenme un segundo, se me estaba moviendo por aquí esto, el mapa que tenemos aquí con relación a la cantidad de concesiones y esta información que tenemos. Miremos el mapa en la parte izquierda de sus pantallas. Miren hacia dónde está en el color azul todo el tema del desarrollo y entrega de concesiones para el manejo de operadores portuarios en las mismas zonas portuarias. Ahí ya tenemos un enfoque como tal de hacia dónde está apuntando el desarrollo en el país. No sé de pronto ustedes qué observación tengan con respecto al tema. Profe, estoy viendo que Cartagena y Barranquilla tienen pues unos volúmenes muy altos. La Sí. Guajira, Santa Marta, San Andrés, Morroquillo, Urabá, Tumaco, están dentro de los que están del menos 6% y Buenaventura significa, están en 10%. O Ujú. sea que según eso son los puertos donde menos mueven el tipo de mercancía, profe. No tanto donde se está moviendo más o menos mercancía. Aquí en el tema de concesiones lo que están diciendo, lo que nos están informando es que hay una gran cantidad de uniones temporales de empresas o de inversionistas, incluso en la parte de infraestructura y demás, que están apostando al crecimiento de esas zonas portuarias. Y que aquí entonces nos dicen, están apostando más hacia el crecimiento en el norte del país que en la parte del Pacífico del país o el sur del país. No tanto en el movimiento de mercancías, pero proporcionalmente, si tenemos un mayor desarrollo en la parte de zonas portuarias hacia el norte del país, ¿hacia dónde se van a mover las mercancías? Hacia el norte del país. ¿Sí? Porque vamos a tener más competitividad, más eficiencias, mejores servicios logísticos, mejores servicios operativos, mejores servicios portuarios. Entonces, muy seguramente, la gran cantidad de mercancías que tengamos hacia el oriente y hacia el sur del país se van a mover hacia el norte. Independiente de pronto del tema de distancias, el tema de vías y demás, se van a comenzar a desarrollar otras alternativas que puedan entonces llevar la mercancía de cualquier zona del país hacia esta zona norte donde está presentándose el desarrollo interesante en el tema de competitividad en las zonas portuarias. Sí, es más hacia ese enfoque. Ya vamos a ver el movimiento de mercancías, ya lo vamos a ver, pero proporcionalmente va a ser así. A mayores crecimientos, a mayor cantidad de concesiones hacia una zona, muy seguramente hacia allá se va a ver mayor movimiento de mercancías. Profe, sí, y está interesante y es bueno porque amplían los puertos y obviamente la parte económica se vería muy bien, también los empleos, porque Ujú. ayudaría a generar bastante empleo. Pero usted sabe que todo eso tiene sus peros, el problema del transporte, digámoslo así, del movimiento de mercancía. Ellos también deben de tener en cuenta las vías como estén en la temporada de lluvia, porque se sabe que hay muchas partes donde se presenta mucho derrumbe, donde obviamente toda esta parte de logística se pueda tragar para llevar sus, sus productos para embarcar. Eso sería para mí, pero eso sería uno de los contra pues que yo tendría de Ujú. pronto analizándolo,
también hay que mirar los sitios desde donde se va a manejar el tipo de mercancía, o sea, dependiendo también de la ciudad. Y yo lo diría así, yo no lo tiraría hasta allá, pues yo lo veo que sí está ampliando, pero para mí sería mejor tirarlo a una parte más cerca, porque eso también tendríamos que ayudar a los demás puertos, también de pronto a ayudar en la infraestructura, ¿me entiendes? Profe, no sé ahí cómo lo verán ustedes o los demás compañeros. En esa parte, de pronto antes del aporte de alguno de los otros compañeros, es necesario tener claro que si se está viendo un desarrollo de este tipo, es porque hay estudios de otro tipo, como el tema de infraestructura vial, que permiten que se apunte hacia esto. Entonces, si están desarrollando aquí todo el tema de concesiones portuarias, muy seguramente de la misma forma las concesiones viales y desarrollos viales también se están trabajando hacia esta zona. No sabemos cómo está el tema hacia la zona Pacífico o la zona sur del país, donde no estamos viendo alguna o cierta cantidad de interés en cuanto a concesiones hacia esta zona, que de la misma forma vayan a afectar el tema de concesiones viales hacia esta zona, que también por digamos que conocimientos adicionales a lo que es el tema logístico en temas de seguridad, esta zona sur del país siempre se ha visto muy afectada. Entonces eso también puede afectar un poco en el tema del desarrollo en cuanto a concesiones y el interés también de esas inversiones privadas en cuanto a concesiones. Entonces ahí es bien importante tener claro también eso. No sé si tengan alguna observación adicional. Profe, yo Señor. en el documento, pues en la publicación que usted compartió pues para el debate de la clase pasada, Sí. yo alcancé a leer pues un párrafo donde se mencionaba de que el puerto de Buenaventura es uno de los puertos que prácticamente, digamos que el 100% de la mercancía, de la carga que entra al país, el 50% lo recibe el puerto de Buenaventura. Uh-huh. Entonces, pienso yo que ahí es también donde deberían dedicar un poco más y concentrar ese avance tecnológico, puesto que es un puerto que prácticamente el Océano Pacífico conecta directamente con Asia y con estos países que de cierta manera Colombia tiene tratados de libre comercio, ¿cierto? Entonces sería también un buen punto que pues empezara a ver como esa evolución en ese sector del país. Sí, que debería seguir desarrollándose, pensaría uno. Pero digamos que a pesar de que ha habido desarrollo, Michael, a pesar de que ha habido desarrollo en esa zona, no se equipara con lo que estamos viendo hacia el norte del país. Aún teniendo en cuenta lo que tú dices, y las cifras son claras, ingresa aproximadamente el 50% de mercancías al país por ese puerto, por esa zona. Pero curiosamente el desarrollo lo estamos viendo es hacia las otras zonas portuarias. Motivos adicionales, sí pueden haber muchos. El tema de corrupción es uno de los más indicativos ahí en el por qué no se fijen tanto en temas de inversión en esa zona. Tema de seguridad, como les decía hace un momento, también puede ser otro factor interesante. Factores a futuro como el mismo desarrollo industrial también puede ser otro de los puntos. Si se está determinando que el desarrollo industrial está hacia el norte del país, el enfoque va a estar es hacia allá. El enfoque va a estar hacia allá, pero seguramente también, y esto sí es para todos, para que lo tengan en cuenta, seguramente también va a haber un buen crecimiento hacia la zona pacífico del país en cuanto al desarrollo de sus puertos o operadores portuarios, porque el mercado hacia la zona asiática y desde la zona asiática va a tener un repunte muy interesante después de toda esta situación y después de todo el tema de las situaciones económicas mundiales. Esa va a ser una economía que va a repuntar muchísimo y que se espera que repunte mucho más de como lo venía haciendo. Entonces ahí también tiene que haber un desarrollo interesante. ¿Alguien iba a aportar algo más, muchachos? Para ver aquí las cifras y el comparativo.
Sí, profe, qué pena, yo pues no sé, tengo de pronto una opinión muy personal, pues no sé qué tan acertada pueda llegar a ser, Dale. pero pues si en este momento los esfuerzos se están enfocando hacia la región Caribe, pues o sea, en la mejora de infraestructura y los puertos y todo esto, eh, tal vez puede ser por lo mismo, porque como por lo que es el Pacífico, tenemos pues mayor movilidad de mercancía, entonces creo yo que de pronto están buscando es nivelar un poquito más la carga, que Ujú. también por el lado norte, pues se empieza a mover más mercancía. Pues creo yo que puede ser una jugada pues de nivelación, lógicamente pues de que todo esto va acompañado pues, de todo el desarrollo de infraestructura de vías y todo lo que Ujú. hace falta, que son proyectos que ya en este momento el gobierno como tal ya los tiene estipulados y que pues se les ha estado trabajando, pero pues que de una u otra manera los planes están, los proyectos están también puestos ahí sobre la mesa y se están ejecutando, pues, pero desafortunadamente pues ya el tema de nuestro país pues no permite que se desarrollen como debería ser, pero pues ahí paso a pasito, pues creo que de pronto eso es lo que se puede estar buscando. Correcto, Jonathan, muy bien la observación porque lo que tú dices es bien importante, nivelar las cargas de lo que se venía trabajando en los años anteriores, donde se descargaba casi toda la responsabilidad a la zona Pacífico en cuanto al movimiento de mercancías, tanto de entrada como salida o importación y exportación. Ahora con esos desarrollos, lo que tú dices es cierto, se está buscando una nivelación, que seamos competitivos y que movamos carga por ambos lados, que no solamente se enfoque en un solo lado. Lo que sí no se puede dejar pasar por alto es que si está habiendo un desarrollo hacia el norte, hacia la región Caribe, como sea, no se puede dejar tampoco quieto lo que ya se venía trabajando en la zona Pacífico. También hay que tener muy claro que ese tema ahí se tiene que seguir desarrollando, se tiene que seguir implementando y no enfocarse solamente en una zona. Pero lo que tú dices está bien, ese análisis de, bueno, vamos a equiparar las cargas, vamos a hacer más equitativo de esto y a su vez brindar más posibilidades a los empresarios, que no solamente sea la misma de siempre, sino que tengamos más posibilidades también. Gracias Jonathan ahí por la observación. Vamos entonces a ver aquí muchachos el comparativo ya un poco más actualizado de lo que son cifras de movilización, en este caso de toneladas de mercancía por las diferentes zonas portuarias del país, o al menos las más importantes. Donde vemos entonces que hacia la región Caribe, la gran cantidad de zonas portuarias obviamente llevan a que esa zona sea la de mayor movilización en los últimos 3 años, por ejemplo, y que además de esa gran movilización se haya tenido pues unos incrementos interesantes en algunas zonas portuarias como tal. Podemos ver entonces, por ejemplo, para ir manejando alguna de las cifras aquí, no vamos a entrar a detallar cada una de ellas, pero para manejar las más importantes, en el caso de la región Caribe, Ciénaga, que ya lo habíamos visto también en sesiones anteriores, incluso estaba en uno de los artículos que analizamos, Ciénaga ha tenido entonces una muy buena movilización de toneladas de mercancías, pero hay que hacer el análisis es en qué tipo de mercancías ha movido Ciénaga y ya lo habíamos hablado y es en su gran mayoría, si no es en su totalidad, parte de hidrocarburos y minerales donde está destinado a esa zona portuaria a ese movimiento. Sin embargo, es importante destacar que ha tenido crecimiento. ¿Sí? En enero de 2017, 48 millones de toneladas. Luego, en 2018 tuvo una pequeña reducción de 2 millones de toneladas o un poco más de 2 millones de toneladas, pero se recupera en 2019 con 47.5 millones de toneladas. Entonces, para una variación pues final del 3.2, un tema positivo y una participación en el total de carga movilizada del 24%. Eso es una participación muy alta en el tema de movimiento de mercancías, pero que también genera una alerta, muchachos, ¿y cuál es? Que no estamos moviendo mercancías o productos diferentes a lo que siempre se ha hecho en Colombia y creo que ya también lo habíamos discutido. ¿Sí? Seguimos moviendo lo mismo de lo mismo en su mayor cantidad.
24.3% de participación en toda la carga movilizada en el país por un solo puerto, que es el de Ciénaga, y que sabemos que está enfocado a hidrocarburos y minerales. Entonces ahí en esa parte difícil que tengamos mejorías en cuanto a los niveles de exportación. En cuanto a competitividad, estamos bien, estamos creciendo, manejando unas muy buenas cifras en movimiento de toneladas, pero hay otros factores como el crecimiento en las exportaciones que no lo vemos y seguimos siendo una economía altamente importadora. Otras cifras como Cartagena también con un crecimiento, ese sí crecimiento constante Cartagena, y para este año pues, se esperaba un crecimiento igual, pero por la situación actual pues, seguramente no va a haber crecimiento. Barranquilla, podemos ver a Barranquilla también aquí un poco más estable, más que de crecimiento, un poco estable, donde de 2017 a 2018 creció, en 2019 bajó, pero realmente no fueron muchos los kilogramos dejados de movilizar. Eh, Está el caso de San Andrés, que pues, miren que la participación es muy poca, pero eso es un movimiento más que de sus propias mercancías, ya también lo habíamos hablado. Pero tiene movimiento. Buenaventura, muchachos, miren el caso de Buenaventura. Caso, digamos que preocupante, preocupante, porque como lo hemos hablado y ustedes mismos lo han analizado, es un puerto que mueve mucha mercancía y por donde ingresa o sale mucha mercancía. Pero ver cifras como estas, donde en 2017 se movilizaban casi 25 millones de toneladas, 2018 un millón más, y luego baja estrepitosamente a menos de 19 millones de toneladas, o sea, se pierde una participación muy interesante. Algo está pasando con ese puerto o algo está pasando con la industria que se enfocó de manejar sus mercancías, ya sea de importación o de exportación, por la región pacífica y se fue hacia la región Caribe. Algo pasó. Eso ya toca entrar a verificarlo y analizarlo bien, pero aquí el tema es que los movimientos de mercancías y con relación a las zonas portuarias nos dejan ver que a pesar de que hay buen movimiento, hay una desestabilización en cuanto a las cantidades movilizadas. Muy seguramente por la competitividad que se tiene ahora hacia la zona norte del país. Competitividad en esas zonas portuarias. Mejores tarifas, puede ser. Mejores sistemas, mejor tecnología, más oportunidades, más servicios como tal para el movimiento de mercancías. Entonces ahí también eso hace parte de la competitividad de las empresas. Y que otro de los factores puede ser también los mercados emergentes. ¿Como cuáles? El mercado hacia Europa. Así yo esté en la zona central del país o en la zona sur del país, si yo estoy vendiendo hacia Europa, hacia la comunidad europea, pues tengo que salir por la región Caribe. Entonces, si yo estoy desarrollando más negocios hacia la zona europea y no tanto enfocado hacia la zona pacífica de Estados Unidos o a Centroamérica o hacia la misma zona asiática, pues voy a llevar toda mi economía hacia la zona Caribe para el movimiento de las mercancías. ¿Alguna observación hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, sí, lo que usted decía es válido. De pronto yo también estaba pensando eso ahora sobre el costo que están manejando las empresas importadoras y exportadoras. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, gracias a Dios se está ampliando en la zona del Caribe, se están ampliando los puertos y tienen buena tecnología, tienen maneras de tener todo a tiempo para, para hacer el despacho de los barcos, estar en contacto obviamente con ellos y también lo que ya profe la infraestructura. Uh-huh. Si tienen muy buena infraestructura y tienen muy buen costo, téngalo por seguro que para ellos les están yendo, es lo lógico. ¿Qué pasa con Buenaventura? De pronto ha decaído es porque no tienen infraestructura, como le dijera yo, tan grande como la tienen en la región Caribe.
no han tenido de pronto la oportunidad de tener unos inversionistas que digan, bueno, listo, la región Caribe está progresando, pero metámonos también a Buenaventura. ¿Qué pasa en Buenaventura? En este momento es una de las partes donde hay mucho conflicto de desorden en Colombia, donde Sí. lastimosamente hubo mucha casa de pique allá. Eso también tiene, yo creo que influye de pronto las personas que no quieran de pronto enviar su mercancía o recibir su mercancía por esta parte, porque hay mercancía que es muy costosa, como hay otra que es de término medio, entonces les da miedo que de pronto se les pueda perder la mercancía o les hagan algún tipo de daño. Lastimosamente, en Buenaventura no hay muy buena administración en la alcaldía. Allá se están robando, por lo que vi cuando estuvimos haciendo la visita al puerto, se están robando mucho la plata que el puerto le inyecta al municipio, a la alcaldía. No están de pronto dando las ayudas necesarias para las personas. Entonces yo creo que esto también tiene que influir que la gente esté más bien para la región Caribe, la infraestructura, los precios y también la seguridad de la mercancía. Sí, son muchos factores, como nos dice Oscar, son muchos factores los que influyen, ya conocidos por todos. Sin embargo, sigue habiendo una muy buena movilización, sigue siendo muy importante. Hay un control, eso es lo otro importante, hay un control ya por parte de la supertransporte en ese sentido de qué está pasando con ese movimiento de capital, con esas ganancias, con esos recursos que se están presentando en la zona de portuaria de Buenaventura y que pues realmente no se ve reflejado en un cambio, por ejemplo, a nivel social. Eso no se ve, no hay un impacto importante con la cantidad de millones de pesos que se mueven y que no se ve un cambio interesante en esa parte social, por ejemplo. Ya a través de este decreto, la Supertransporte está interviniendo un poco más en esa parte. Listo. Eso les quería compartir, muchachos. Me parece pues que es muy enfocado a lo que es el desarrollo de nuestro módulo de zonas portuarias y les queda obviamente ahí para su consulta y análisis. Vamos entonces a continuar aquí. Si quieren y si les parece, pues antes de continuar, son 7:35, nos podemos tomar el pequeño receso de siempre para ya trabajar derecho el resto de la sesión con todo lo que es las características de cada uno de estos puertos. ¿Les parece, muchachos, si nos tomamos de una vez el pequeño receso? Son 7:36, a las 7:45 estaríamos retomando. Listo, profe, de una. ¿Listo? Ok, muchachos, como saben, no salimos de conexión. Yo cierro audio y video y así lo manejamos. Listo, muchachos. Ya en unos minuticos nos vemos entonces.
Bueno, muchachos, vamos retomando entonces. Después de este pequeño receso, me confirman si todos estamos ahí ya pendientes en conexión. Ya les escribí también al chat. Listo, profe, aquí estamos. Sí, Ok, profe. gracias muchachos. Listo. Ok, perfecto. Vamos entonces a continuar aquí con el desarrollo de las características entonces aplicables a los puertos que tenemos nosotros disponibles para las operaciones logísticas. Y el módulo entonces aquí nos presenta como primer puerto, y muy acertado también, el puerto de Cartagena, donde el puerto de Cartagena pues tiene unas consideraciones aquí importantes. Ese puerto de Cartagena o esa zona portuaria de Cartagena cuenta con diferentes puertos. Entre ellos entonces encontramos aquí, en primer lugar, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Aquí tenemos una foto de referencia del terminal de contenedores de Cartagena, donde hay una muy buena movilización de mercancía, unas operaciones logísticas bien importantes, manejan cualquier tipo de carga, carga contenedorizada, carga suelta, tiene grúas pórtico que son post-Panamax. Les explico qué es este concepto. Cuando hablamos de grúas pórtico post-Panamax, se refiere entonces también al tipo de motonaves o de buques o de barcos que llegan o que tienen posibilidad de llegar a ese puerto. ¿Y por qué lo relacionan directamente con post-Panamax? Porque, si ustedes saben, en Panamá tenemos el canal donde se hace cruce normalmente de motonaves. El canal de Panamá viene presentando unas ampliaciones en los últimos años bien interesantes en sus esclusas, en ese canal de Panamá. Cuando se hablan de buques post-Panamax, son los buques que ya posterior a esa ampliación en el canal pueden cruzar por ahí. Buques de gran capacidad, buques de hasta 20.000 teus. Acuérdense que por ahí hablamos de teus en sesiones anteriores, esa unidad de medida para los contenedores. Hablábamos de teus y de feus. Entonces los teus, que son la medida de los contenedores de 20 pies, pero que es la medida estándar para determinar las capacidades de los buques, incluso las capacidades de almacenamiento en los puertos y demás, todo se determina bajo esa unidad. Entonces ya ese tipo de contenedores y de motonaves que pueden transitar por ese canal con esa ampliación interesante y que tienen una gran capacidad, también pueden ser recibidos en Cartagena, porque las grúas pórtico están destinadas ya para el manejo de ese tipo de embarcaciones y obviamente poder descargar sin ningún inconveniente o poder cargar sin ningún inconveniente ese tipo de motonaves y la cantidad de contenedores que allí se pueden alojar. Entonces eso es una de las ventajas. Se han venido, como les decía y como ya lo hemos hablado, se han venido actualizando bastante en todo el tema tecnológico, en todo el tema de la operación. Son puertos, tanto sociedad portuaria, aquí vemos más adelante, por ejemplo, Contecar también. Son puertos que tienen un muy buen servicio, que tienen unas muy buenas digamos que relaciones con todas las entidades de control. Entonces hay muy buena disponibilidad por parte de los operarios y demás. Incluso se manejan operaciones o se llega a manejar operaciones, no es muy usual, pero se llega a manejar operaciones donde se consolidan, por ejemplo, las inspecciones y se puede lograr que todas las entidades de control estén en una sola inspección. Para que eviten mayores movilizaciones, para que no se pierda tanto tiempo en la operación y sea más eficiente. Estas dos zonas portuarias o estos dos puertos como tal, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar, hacen parte del mismo grupo, por decirlo así, del mismo grupo y prestan un servicio pues consolidado para todos los exportadores e importadores que utilicen sus servicios.
Tienen una muy buena cantidad de muelles, tienen las grúas Pórtico Post Panamax, tienen además de las grúas Pórtico con Tecar, por ejemplo, además de las grúas Pórtico que tiene Sociedad Portuaria, Contecar tiene grúas Pórtico Super Post Panamax, es decir, la siguiente generación a esas grúas que se tienen en Cartagena, en Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Entonces eso también es un tema competitivo muy interesante y que de pronto está ligado con esas cifras que veíamos ahora de ese desarrollo de movimiento de mercancías. Cuando hay una inversión de este tipo y un desarrollo de este tipo, obviamente incluso o más allá de los empresarios que utilizan los servicios, también desde el exterior, las líneas navieras, las grandes empresas que manejan los barcos, las motonaves, dicen lleguemos mejor a Cartagena o a Barranquilla y no lleguemos a Buenaventura, porque si vamos a llegar hasta Buenaventura, la motonave va a estar allá, puede estar 12 horas más que lo que está en Cartagena, y 12 horas de una motonave quieta en un puerto es mucha plata, son miles de dólares perdidos por una operación quieta, por una motonave que no se está moviendo en mar, que para eso fue construida, que para eso fue diseñada y que su negocio es eso, estar moviéndose en el mar, no estar estacionada en un muelle 2, 3 días. ¿Sí? Entonces las navieras también se dan cuenta de esas inversiones y toman decisiones en cuanto a sus rutas y deciden, no, toquemos mejor o en Colombia toquemos solamente los puertos de el norte y no nos vamos tanto al Pacífico porque no hay muy buena operatividad y las eficiencias se reducen y por ende vamos a perder plata. Entonces son otras de las consideraciones que hay que tener muy en cuenta cuando nosotros desde la gestión logística y estamos involucrados directamente con empresas donde se desarrolle el comercio internacional y tengamos operaciones de comercio exterior, pues ahí entonces vamos a poder tomar una decisión y decir, bueno, ¿por qué puerto me voy a movilizar mi mercancía? ¿Cuál me beneficia más? ¿Cuál tiene mejores operaciones, mejores tarifas, mejores eficiencias? ¿Cuál me va a ser competitivo y cuál no? Eso es lo que yo tengo que buscar y pues un poco de ese conocimiento es lo que nos aporta aquí el módulo y obviamente estas sesiones para que ustedes logren identificar esa parte. ¿Qué más nos dice aquí el módulo en cuanto al movimiento de los contenedores? Eh, en esta sociedad portuaria, tanto la de Cartagena como Contecar, en fin, en la zona del Caribe, aquí nos dice, por ejemplo, que más del 40% de el total de los contenedores movilizados en el país se mueven por Cartagena. Aquí ya estamos hablando de contenedores, diferente un poco al tema de toneladas totales, porque recuerden que hay carga a granel, carga suelta y carga contenedorizada. Entonces, en cuanto a contenedores, más del 40%, incluso a cifras del año pasado, en cuanto a contenedores, diferente a lo de toneladas que vimos en el otro documento, en cuanto a contenedores, ya Cartagena está movilizando más contenedores que Buenaventura. Y eso también es una cifra importante a tener en cuenta al momento de yo tomar decisiones logísticas en mi operación. Cartagena entonces está teniendo unas capacidades bien interesantes donde ese muelle, además de ser también un muelle turístico, también entonces me va a poder prestar a mí servicios muy interesantes en el tema de contenedorización de mercancías. ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? No, profe, hasta ahí vamos bien. Ahora ya Listo. está entendible el por qué se está volviendo ya algunos puertos internacionales están utilizando tecnología pues obviamente más avanzada y es lo que quieren de pronto incluir aquí en Colombia. Entonces Correcto. yo creo que por eso para esa parte del país es por eso que están haciendo las inversiones, porque ven que tienen una infraestructura muy grande y tienen con que ellos puedan responder a tanto manejo de importaciones y exportaciones. Es correcto, Oscar. Aquí el módulo nos trae también una gráfica mm, de lo que es
Puerto de Cartagena o la Sociedad Portuaria de Cartagena por este lado de acá, y por este lado el puerto turístico o el muelle turístico que tienen también ahí en Cartagena. Quienes de pronto hayan tenido la oportunidad pues de ver esta operación en Cartagena, o así sea desde lejos, siempre es un puerto que mantiene en constante movimiento, en constante operación, ya sea turístico, que tiene muy buen movimiento, o de mercancías, pues que ya hemos visto las cifras. Es un puerto Cartagena, los dos más importantes, Sociedad Portuaria, Contecar. Tenemos, ya lo habíamos mencionado y lo hemos mencionado bastante, el puerto Ciénaga en Puerto Nuevo en Ciénaga, Magdalena, donde se mueve una gran cantidad de eh, hidrocarburos. Vemos entonces aquí, ubicado en Ciénaga, Magdalena, inaugurado en 2013, tiene una capacidad aproximada de 21 millones de toneladas al año. Ya vimos que eso fue superado porque en las cifras que nos entregó el otro documento, la cantidad de toneladas está sobre los 40 millones de toneladas. Entonces, su capacidad se incrementó en los últimos años y tiende a incrementarse mucho más. Cuenta con cargue directo y encapsulado de carbón. Esto es bien importante. Encapsulado, es decir, que tiene unas bandas encapsuladas donde llega la mercancía, en este caso el carbón, directamente a la zona de carga, incluso de cargue directo al buque. Este tema del encapsulado es sobre todo para el tema de protección del medio ambiente. Ustedes saben que el carbón suelta una gran cantidad de desperdicios y eso afecta bastante el medio ambiente. Tiene capacidad para recibir embarcaciones de 180.000 toneladas. Estos son buques especializados para el cargue de este tipo de mercancías. A 2014 tenía inversiones hasta de más de 550 millones de dólares. Esas inversiones ya se superaron obviamente. Tiene pues un tema de capacidades muy interesantes. Los patios de almacenamiento de mercancías y de movimiento de mercancías llegan hasta 1.1 millones de toneladas y ya superó también esa capacidad de almacenamiento, obviamente por la capacidad de movilización también de mercancías. Esa misma capacidad de almacenamiento va creciendo cada vez más. Por aquí el informe de la participación de carga, 41 millones de toneladas en total movilizadas, con más del 20% pues de la participación total. Ya habíamos visto esas cifras en el documento anterior. Exportaciones a 2014, y esta cifra es bien interesante, 44 millones de toneladas en 2014. Entonces vemos que las cifras no varían mucho, pero han estado en constante crecimiento. Producto que exporta, pues aquí es donde nos enfocamos y validamos el tema del carbón. Recibe carbón de 2 minas a través de cargue directo, ese cargue encapsulado. Una de esas minas es Calenturitas, de Glencore y Extrata, unos grupos empresariales extranjeros que hacen obviamente todo el tema de fracking y la explotación minera. La segunda mina es La Divisa, también de otro grupo extranjero, todo enfocado al tema de minerales, en este caso pues el tema del carbón y carbón térmico, donde tiene pues muy buen mercado internacional y sigue explotándose bastante, y ese movimiento pues hace que Ciénaga sea uno de los puertos más interesantes en este momento. Tenemos también el puerto del Golfo de Morrosquillo, es un puerto un poco más pequeño. También está enfocado a todo el tema de hidrocarburos. Aquí vemos exportaciones, entonces tiene un tráfico aproximadamente de 39 millones de toneladas promedio al año. Exportación de granel líquido, petróleo. Petróleo, aquí sí sale solamente petróleo. Enfocado ese puerto directamente al manejo de este tipo de producto. Incluso miren, hasta 56 millones de toneladas año, ¿sí? En el movimiento de
petróleo alimentado por los grandes oleoductos del país como Caño Limón Coveñas, como el oleoducto Colombia, como el oleoducto central o Ocensa, y pues que la gran movilización de este tipo de mercancías por este puerto y su exclusividad obviamente lo hace muy interesante para ese tipo de productos. Pare de contar. En este momento, por ejemplo, con la situación actual del petróleo, los precios del petróleo y la situación además de salubridad que tenemos, muy seguramente estos puertos o un puerto como este está trabajando con unos temas de eficiencias o de productividades muy bajos por la cantidad de mercancía que se está moviendo. Ahí es donde nosotros decimos puntualmente en el tema de desarrollo portuario, ¿qué pasa entonces con estos puertos que se enfocan en ese tipo de productos, que dependen de ese tipo de productos y que en momentos como este, pues definitivamente su proceso productivo se ve afectado? Entonces ahí es importante trabajar también y pensar también en el tema de la diversificación de manejo de productos. Ya lo habíamos tocado también en sesiones anteriores. No especializarse tanto en un solo producto, o en un solo tipo de producto, y tener la posibilidad de ir mirando otros mercados, porque en situaciones como esta se vuelve difícil el mantenimiento como tal de la operatividad. Eh, ¿Qué más nos dice aquí? El módulo tiene, tiene tres puntos identificados para el cargue, se llaman monoboyas, y esas monoboyas están operadas dos por Ecopetrol y una por Ocensa. Son exclusivas esas monoboyas pues para el tema de cargue, eso es directamente al mar, y van esas monoboyas, van conectadas al momento de hacer el cargue, se conectan a las motonaves cisterna y ahí se hace el llenado del petróleo para ya el posterior transporte del mismo. ¿Qué más nos dice aquí el módulo con respecto a esto? Tiene esa línea submarina entonces para las monoboyas o las boyas de llenado, una línea submarina de 2800 metros, y recibe tanqueros, buques tanqueros de hasta 250.000 barriles o buques cisterna, como les decía, para hacer ese llenado del petróleo y el posterior envío del mismo hacia el exterior. Por aquí tenemos a Puerto Bolívar en la zona norte del país, por allá en La Guajira. Este puerto particularmente tiene la posibilidad de trabajar una gran cantidad de mercancía tipo petróleo, tipo carbón. Está, digamos que casi que controlado por todas las exportaciones que hace el Cerrejón directamente, o que venía haciendo el Cerrejón, ya un poco disminuidas. Salen aproximadamente 34.32 toneladas anuales, es decir, 34 millones de toneladas anuales de carbón, y tiene pues otros manejos puntuales desde otras empresas trabajando directamente todo el tema de carbón también. Ahí cuentan con una estación de ferrocarril, tienen pues esta pequeña línea de vías férreas, pero pues no está enfocado a lo que nosotros esperaríamos en cuanto al manejo de otro tipo de mercancías. Otro de los puertos que, digamos, podría estar subutilizado en cuanto al manejo del tipo de mercancías que se trasladan por allí. También hay que tener muy en cuenta que la lejanía de este puerto hacia el interior y hacia donde está toda la industria, pues también hace que su enfoque sea a lo más cercano que tiene, y lo más cercano que tiene ahí en esa zona son todas estas exportadoras o explotadoras de carbón. Puerto Brisa, también en el norte, por allá en La Guajira, un poco más pequeño, enfocado también nuevamente hidrocarburos, carbón, petróleo, gas, combustible, aceites, todo este tipo de productos, incluso algunos productos también de la zona de construcción, pero enfocado solamente
a esos productos. Tiene una característica especial, es que tiene un muy buen calado, 18.5 metros, muy buen calado, y es un calado natural, o sea, no tienen que estar haciéndole dragados constantemente, entonces sirve bastante para el tema de la operación. Recibe unas motonaves de muy buena capacidad, hasta 180.000 toneladas, buques cargueros, pero el enfoque del tipo de producto como tal es el que no lo haría tan atractivo. Sin embargo, tiene una capacidad de carga interesante, 30 millones de toneladas año puede mover, y está en constante crecimiento por el tipo de producto que maneja. Se hablaba de una aplicación de una vía ferroviaria que se implementó, pero que también es muy poco utilizada porque por el mismo manejo del producto utilizan otros tipos de transporte como el terrestre para llegar a este puerto. San Andrés, que ya lo hemos hablado también, a diferencia de los otros puertos que ya tocamos, que tienen una gran movilización de carga, en este punto sí San Andrés se queda muy corto obviamente por las características del puerto, por las características de su mercado y porque pues no está destinado a lo que es realmente la movilización de grandes volúmenes de mercancía. Aquí el módulo nos indica, por ejemplo, que cuenta con 6 muelles, que sería una muy buena cantidad, pero la capacidad de operación es solamente de 30 contenedores por hora. ¿Sí? Una capacidad de operación de 30 contenedores por hora. Diferencia de los otros puertos donde podemos hablar de cientos de contenedores por hora. Entonces ahí pues el enfoque es clarísimo, es clarísimo. Tiene una capacidad de operación de aproximadamente 600 toneladas. Y vimos en las cifras que no mueve más de 300.000 toneladas de mercancía al año. Entonces el enfoque como tal, esto es un poco más de conocimiento de cultura general que el enfoque operativo que nosotros podríamos encontrar en San Andrés. Incluso los que han tenido la oportunidad de viajar a San Andrés y dirigen su atención hacia el puerto, pues ven que es un puerto que difícilmente tiene movimientos. Ahora está recibiendo pues motonaves o barcos o algún tipo de mercancías, diferente de pronto cuando han tenido la oportunidad, si la han tenido, de visitar un puerto como Buenaventura o los de la zona norte, Cartagena, Santa Marta, que están en constante movimiento. Otro de los puertos interesantes, ya vamos un poco más hacia la zona sur del país, vamos bajando hacia la zona sur y encontramos el puerto de Turbo, un puerto que ya está en movimiento, que ya está en constante operación y que el mismo nos entrega entonces una posibilidad, sobre todo para esta zona de Antioquia, Triángulo del Café, incluso algo de la zona céntrica del país, una posibilidad adicional de llegar hacia el océano Atlántico sin necesidad de ir tanto hacia el norte del país. Sin embargo, el tema de la infraestructura vial y la seguridad vial sobre todo ha sido uno de los factores determinantes para que las empresas aún no se decidan a utilizarlo un poco más. Incluso ha caído un poco en sus operaciones porque este puerto fue destinado y diseñado inicialmente con un enfoque netamente en la exportación de banano. Incluso este puerto es de propiedad de Uribán, que son todas estas empresas agrupadas para el tema de exportación de banano. Sin embargo, ya la diversificación y la necesidad obviamente de crecer operativamente, productivamente, pues los lleva a que manejen otro tipo de mercancías y a que manejen otro tipo de mercados. Tenemos, por ejemplo, muchas empresas de Manizales que lo están utilizando, empresas obviamente en la región antioqueña también lo están utilizando bastante, porque ya superaron de pronto esa etapa y ese temor del tema de seguridad vial hacia este puerto y desde este puerto. Ya superaron esa parte, eso es más digamos que
que un paradigma que se tiene. Obviamente hay que tener unas precauciones como tal en el tema de transporte, en el tema del manejo de vías y seguridad de vías, porque la zona como tal así lo amerita. Pero es posible trabajar mercancía desde allá, es posible enviar mercancía desde allá y es posible tener una operación segura y confiable en ese puerto. Entonces tienen que enfocarse un poco más los empresarios hacia esa zona y tratar de desarrollar un poco más. Además, la operación en este momento es muy ágil, es muy segura y permite en este momento, por esa poca congestión que se tiene de mercancía, permite ser muy eficiente en los procesos. Ya cuando se dé un mayor crecimiento, pues obviamente podría presentarse también unas diferencias ahí en lo que es el desarrollo de la operación en puerto. Aquí nos hablaban o el módulo nos hablaba de proyecciones, no me voy a detener en eso porque eso ya fue ejecutado. La capacidad, aquí nos dice recibir a barcos con una dimensión de 55 metros, eso ya lo están haciendo, recibe unas embarcaciones muy interesantes, incluso hay navieras que prefirieron llegar directamente a Turbo y no tocar Cartagena inicialmente. Realizar una operación grande en Turbo y ahí sí comenzar a subir y tocar Cartagena de forma posterior para agilizar los procesos, dejar algunas mercancías aquí que puedan ser distribuidas hacia el interior del país y que obviamente los clientes utilicen este puerto y ya ahí sí subir a Cartagena para hacer el resto de la operación de mercancías incluso que también vienen para Colombia. ¿Qué más tenemos aquí? Puerto de Barranquilla. Puerto de Barranquilla también muy enfocado en un tipo de carga puntual y es el manejo de mucho perecedero. Barranquilla maneja mucho producto perecedero, tiene un muy buen manejo en esa parte. Nos dice entonces que mueve todo tipo de carga, contenedores, graneles, líquidos, carga general, carbón también mueve. Ojo que aquí ya comenzamos a ver algo diferente a los otros puertos. Vamos a encontrar esto en Barranquilla y también lo encontramos en Santa Marta, donde ya los puertos diversifican un poco más la posibilidad del manejo de mercancías. A diferencia, por ejemplo, de los puertos en La Guajira, donde están enfocados solamente al carbón y hidrocarburos, aquí hay zona también de influencia en lo que es el carbón y los hidrocarburos, pero también hay zona de influencia en lo que es el resto de mercancías. Entonces, los puertos necesariamente se tienen que enfocar en todos los tipos de mercancía y no especializarse en una sola de ellas, tener esa posibilidad de ampliar sus mercados y de estar en constante renovación dependiendo de la demanda de sus mismos clientes, de la oportunidad de servicio para con sus clientes. Barranquilla entonces, como les decía, tiene la posibilidad de mover todo este tipo de mercancías y además continuar también con el movimiento de esos hidrocarburos o esos minerales que también son una muy buena cantidad de toneladas que se pueden mover desde allí. Cuenta con un muelle lineal de más de 1000 metros, tiene un calado autorizado de 36 pies, ese calado lo tienen que estar haciendo constantemente, ese no es natural, tienen que estar haciéndolo, por eso dicen aquí calado autorizado, porque como no es natural lo tienen que estar haciendo constantemente, es hasta 36 pies y cuando el puerto como tal no tiene esa condición, pues tienen que programar el calado como tal o el dragado como tal para alcanzar ese calado. Ese calado es la profundidad para recibir las motonaves que van llegando y que van haciendo la operación allí en ese puerto. Vuelvo y le repito, es un puerto multipropósito, recibe cualquier cantidad de mercancía y de carga. Tiene grúas pórtico de capacidad de 100 toneladas, multipropósito también, o sea, mueven cualquier tipo de mercancía y cualquier tipo de contenedores. Tiene carga y descarga de todo tipo de mercancía y para cualquier tipo de buques, por la diversificación de productos que pueden manejar allí o de tipo de productos que pueden manejar allí. En la Sociedad Portuaria de Barranquilla, aquí tenemos una imagen de referencia, Puerto de Barranquilla. Muy bien distribuido, falta digamos que
explotarlo un poco más en cuanto al tema tecnológico, en cuanto al tema de herramientas que puedan utilizarse allá o que pueden utilizarse, porque en cuanto a tema de espacios y demás, está muy bien distribuido y está muy bien ubicado. Pero de pronto ese tema de desarrollos y de inversión ha estado un poco quedado en esta zona. Principal tipo de carga, entonces granel sólido, 36% del total de mercancía movilizada es carga a granel. Sin embargo, también mueve carga contenedorizada, carga suelta, y tiene muy buenas eficiencias en esa parte. Aquí tenemos otra foto de referencia, incluso con motonaves ahí en operación y las correspondientes grúas pórtico haciendo toda la operación, las bodegas de almacenamiento, las zonas de almacenamiento de contenedores. Aquí por aquí algunos contenedores blancos que son los contenedores refrigerados o con opción de refrigeración. Aquí más imágenes de referencia. Miren que es una zona, digamos que con muy buena disposición de espacios, pero falta un poco más en el tema de inversión de herramientas tecnológicas que permitan entonces recibir una buena cantidad de embarcaciones. Y vamos a tocar por último en la sesión de hoy el puerto de Santa Marta o la Sociedad Portuaria de Santa Marta, que como les decía, al igual que Barranquilla, entonces se dieron cuenta de esa posibilidad que tienen de diversificar su mercado, manejar cualquier cantidad de productos y no cerrarse o enfocarse en uno solo de ellos. Santa Marta tiene varias características importantes. Una de ellas no tiene limitaciones en el calado, ¿sí? Por su condición natural, diferente a Barranquilla, que sí tiene un límite de calado, es decir, que tienen que hacer un dragado para alcanzar ese calado permitido. Aquí no, aquí Santa Marta permite por su condición natural que el calado no tenga límites. Incluso miren que tiene un muelle con una capacidad de hasta 60 pies, casi el doble de lo que tiene permitido Barranquilla. Pero vamos a ver una condición especial en Santa Marta, que a pesar de tener esta buena capacidad en cuanto a la profundidad, al calado como tal, difícilmente se pueden recibir algunas motonaves y vamos a ver por qué. Miren, en el muelle tiene una capacidad de hasta 60 pies, una profundidad considerable, e incluso en el canal de acceso al puerto tiene hasta 120, el doble, 120 pies de profundidad. Es decir que para grandes motonaves debería ser una opción muy interesante por ese mismo calado natural que tiene de 60 pies de profundidad en los muelles y 120 en el acceso. Entonces ahí no deberían haber muchos problemas. Miren dónde está ubicado, por acá en esta zona. Ahora miren lo siguiente. Ahí en cuanto a esas características estamos muy bien. Pero miren entonces la distribución del puerto. Miren el puerto aquí en esta foto. Voy a ampliar un poco más. Miren la ubicación del puerto en esta foto. La ubicación del puerto, miren la ubicación por ejemplo de esta motonave, que por su ubicación ya difícilmente me estaría permitiendo el ingreso de otro tipo de motonave hacia la zona de estos otros muelles, ¿sí? Entonces la distribución es realmente la afectación de este puerto. La profundidad en el muelle, en esta zona donde están todos los muelles, muy buena. El ingreso, excelente en cuanto a profundidad. Pero la distribución aquí para hacer todas las otras operaciones que hablamos, el practicaje, el muellaje, poder tener o trasladar una gran embarcación a uno de estos muelles, en fin, se hace difícil. Ahí entonces decimos nosotros, ¿qué pasa con el desarrollo, con la posibilidad de ampliación de un puerto de estos que tiene una condición natural por excelencia, pero que no tenemos para dónde más crecer en cuanto a este puerto y por ende la movilización de mercancías se ve afectada? Miren aquí toda la zona de salida de carbón por este lado derecho. Aquí tenemos silos para todo el tema de carga a granel. Por aquí por esta zona ya hacia la parte exterior del puerto
tenemos toda la zona de contenedores, una zona portuaria bien interesante, también tiene muy buena operación, maneja muy buenas eficiencias, tiene una ventaja competitiva por excelencia, pero difícilmente aprovechable por la distribución que tiene el mismo puerto. Actividad portuaria, entonces manejan cualquier cantidad de mercancías, tiene muy buenos muelles y maneja mucho producto perecedero, uchuvas, gulupas, pulpa de fruta, una gran cantidad de pulpa de fruta y de frutos frescos, incluso que se manejan desde este sector, desde las zonas francas de este sector, los productores de este sector de la zona del eje cafetero, Caldas, incluso la región Pacífico, también muchos de esos productos se van y se distribuyen desde el puerto de Santa Marta hacia el exterior. Eh, También tiene manejo de carbón, como les decía, por acá se ve en la imagen el muelle exclusivo para el manejo de carbón, por acá en esta zona. Y pues una muy buena distribución en cuanto a cada una de sus zonas de manejo de mercancías. Por aquí tenemos bien delimitado el tema de contenedores, por aquí bien delimitado y con un muy buen espacio el tema de granel, y por aquí al otro lado el tema de carbón, ¿sí? Evitando obviamente algún tipo de confusiones o de errores operativos en cuanto al manejo de cada tipo de carga. Pero vuelvo y les digo, esa posibilidad de manejar varias operaciones al tiempo o operaciones con motonaves grandes pues impiden un poco que sea más utilizado ese puerto. Y también no es negocio, por ejemplo, para las navieras tener aquí embarcaciones esperando en la zona mar, que se terminó una operación aquí para poder ingresar una embarcación grande y hacer la otra operación. No es negocio, entonces por eso se dificulta un poco el desarrollo de ese puerto. Carga movilizada, pues ya vimos en el documento anterior el tema de los niveles de carga. Tiene muy buen movimiento de carga, pero podría ser mucho mejor si se aprovechara esa ventaja. Aquí vemos una foto un poco más cercana. Si se aprovechara esa ventaja del calado natural que se tiene en este puerto, en toda esta zona donde están los muelles. Miren que la distribución afecta un poco la ubicación. Un muelle un buque, por ejemplo, de estos graneleros, miren todo el espacio que ocupa, entonces ahí ya me dificulta una mayor cantidad de operación. Aquí tenemos un portacontenedores también de muy buen tamaño, pero que dificulta un poco ya tener más operaciones al mismo tiempo. En este caso tendríamos aquí full operación casi que en todos los muelles. Bueno, muchachos, uy, bajón de energía. ¿Me escuchan ahí, muchachos? No se dañó la conexión. Tuve un bajón de energía aquí. Compañeros, ¿me escuchan ahí?
Muchachos, nuevamente con ustedes, qué pena. Tuve un bajón de energía aquí y se me cayó toda la conexión. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Están ahí en conexión? De pronto alguno me Sí, profe. escucha. Ah, ok, listo, gracias, muchachos. Qué pena, ahí tuve un bajón de energía. Está lloviendo fuerte por aquí donde yo estoy ubicado, entonces tuvimos ahí un inconveniente con la energía, pero ya estamos aquí en conexión. Afortunadamente pues ya estaba finalizando. No sé si me alcanzaron a escuchar todo lo que les dije de esta parte de el puerto de Santa Marta. Creo que me alcanzaron a escuchar. Sí, profe, claro, sí, quedó todo pues claro ahí. Pues no sé, yo quería de pronto pues, aportar algo ahí sobre lo del el último puerto que estábamos mirando, que era el de Santa Marta, Sí, que ya pues déjame uno, aquí les comparto nuevamente la pantalla para ver dónde es, quedamos. Cuéntanos, Jonathan, dale. bueno, pero entonces lo que pues de pronto la apreciación que yo tengo sobre este puerto, que finalmente, tal vez en su momento, cuando fue creado, pues cuando estuvieron pues, trabajando con este tema de toda la infraestructura del puerto, Ujú, nunca visualizaron el ir más allá o cómo se iba a expandir el negocio. Entonces, por eso correcto. hoy por hoy ya se queda corto. Que pues sí tiene, como ustedes, tiene una gran ventaja natural, pues que no tiene que tener, estarle haciendo el El dragado, dragado. Ujú. pero pues, digo yo que pues lo que faltó fue más visión en el momento de la misma conformación del puerto. Sí, posiblemente ese fue uno de los errores. No hubo una proyección real de cuánto podría crecer la zona. Igual también es difícil de proyectarlo cuando de pronto se comienza con una operación basada, no sé, en el tema de carbón, por ejemplo, esa zona es altamente exportadora en la parte de carbón, pero que luego entonces la industria comienza a crecer y comienza a exigir otro tipo de cosas. Aquí ya el crecimiento como tal que puede tener este puerto, mmm, digamos que en tema de espacios difícilmente lo va a poder hacer para aprovechar esa ventaja que tiene. Ya lo otro tendría que ser un tema de crecimiento, es más en las eficiencias de su servicio y en una muy buena competitividad en tarifas y demás, porque en cuanto a espacios como tal, difícil que tenga un crecimiento interesante que pueda de pronto alcanzar las operaciones de sus pares ahí en Barranquilla y en Cartagena. Sin embargo, es un puerto que tiene una muy buena operación y es muy eficiente en lo que hace. Y les decía que, por ejemplo, la gran mayoría de exportadores en el tema de productos de frescos, pulpa de fruta, la misma fruta fresca como tal, salen por este puerto, prefieren salir por este puerto por el buen manejo que tienen de su operación. Eso era todo, muchachos, estamos bien puntuales con el tiempo, 8:30. Quedaríamos entonces en la próxima sesión. Uy, otro bajón de energía. Quedaríamos en sesión, en la próxima sesión para iniciar con el puerto de Tumaco, ya sobre el sur del país, o sea, o la zona pacífica del país. Recuerden que para la próxima semana entonces ya se dejaría habilitado el segundo parcial, acorde a lo que habíamos tocado en la concertación académica. Y para hoy entonces vamos a dejar habilitado solamente un foro, un foro donde ustedes van a poder hacer su aporte. Ahora les queda habilitado, saben que les mando el correíto informando la disponibilidad del video y de la actividad que queda dispuesta para esta semana, que sería un foro ahí sencillo con un artículo interesante muy relacionado también a lo que es el manejo de la supertransporte en los puertos. Listo, muchachos, ¿alguna inquietud adicional, pregunta adicional? No, profe, nada, muchas gracias por No, la... profe, gracias. Listo, Oscar, Jonathan. Los demás, ¿alguna observación, muchachos? No, señor profe, todo muy claro, muchas gracias. Profe, Bueno, pero Diego. muchas gracias. Listo, Michael. Michael, si quieres, te comunicas conmigo vía WhatsApp para validar lo del tema
de tu taller. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Michael. Profe, qué pena, ahí me acabo de escribir Leison. Ok, Perdón, profe, lo interrumpo. tranquilo. Que apenas está saliendo del trabajo. Listo, dale. Yo Por eso no muy se pudo seguramente conectar a clase. él se comunicará conmigo o le dices que se comunique ahí conmigo vía WhatsApp. Él tiene mi número, pues todos lo tienen, para reconfirmarle el tema de cómo validar la asistencia. Listo. Listo, profe, con gusto, ya le aviso. Ok, muchachos, entonces les deseo una muy buena resta de noche. Cuídense bastante. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. ¿Listo? Profe, que Listo, profe, feliz noche. Descanse, muchas gracias. Listo, igualmente, muchachos, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Bueno, muchachos, Que descanse. Muy hasta amable. luego. Bueno, muchachos.